Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Su servidora Elia Noemí Cervantes Pérez, alumna de la Universidad IEXPRO, cursando la licenciatura en Derecho. Es un placer impartir un tema más derivado de la materia Derecho de la Seguridad, impartida por la doctora Mir Cutier. Ya en nuestra actividad número 2, para lo cual abordaremos el tema de las ramas del derecho social, su origen y el proceso de evolución relativo al derecho mexicano. Como punto número 1 tenemos el derecho al trabajo. Número 2, el derecho agrario. Número 3, el derecho a la seguridad social. Primero que nada quiero hacer una delimitación de lo que es el derecho. El derecho, ya en diversas clases hemos escuchado que son un conjunto de normas que regulan nuestra vida en sociedad. Y en este video educativo vamos a abordarlo desde la perspectiva del derecho social, concretamente el derecho laboral. Y en nuestro video de apoyo educando.com nos instruye que el derecho laboral es una de las ramas del derecho, la cual está formada por un conjunto de normas jurídicas y que establece la relación entre trabajadores y empleadores. ¿Por qué decimos derecho social? Bueno, porque en todas las relaciones jurídicas existen dos partes, aunque a veces pueden haber más, pero en el caso del derecho social existe el reconocimiento de parte del Estado de que cada una de las dos partes hay una vulnerable, y esto siempre va a operar en favor de las personas, de los grupos, de los sectores o de los individuos vulnerables este derecho social. Por lo tanto, debe ser este grupo asesorado, protegido, acuerpado por el propio Estado para evitar que existan abusos en estas relaciones. Por lo cual, haciendo un recuento y que también ya hemos visto en nuestra sesión correspondiente a esta semana, nuestra ley laboral máxima, que es el artículo 123 constitucional, como ya sabemos, aparece después de la Revolución Mexicana, con una nota muy importante que es, y que no hay que olvidar, cuáles eran las condiciones de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadores, nuestros campesinos, campesinas antes de la revolución. ¿Qué pasaba? Pues eran explotados de manera constante, de forma abusiva, por así decirlo, sin que tuvieran ellos ningún tipo de protección por parte de ninguna autoridad. Surge entonces el artículo 123 constitucional, que fue el parteaguas de nuestro sistema jurídico mexicano. Estas leyes lo que hacen es que la voluntad de la parte que se considera o se consideraba en aquel entonces más desprotegida, que sería y que es el trabajador, debe ser aprobada o tutelada por parte del Estado. Recordemos también la revolución industrial. ¿Qué pasaba? Había jornadas de 18 horas, de 19 horas, y el trabajador se tenía que aguantar por la necesidad de tener un trabajo, un salario, aunque no estuviera de acuerdo con la explotación, con el tema infrahumano que a veces ellos se veían expuestos. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que busca el Estado? Que a través de las leyes haya siempre una presencia en las relaciones laborales entre patrón y trabajador. Por ejemplo, recuerdo que en la materia de trabajo, ahí vimos que el trabajador no puede tener una jornada laboral mayor de 8 horas,
salvo las propias excepciones que la misma Constitución prevé, que son las llamadas horas extras. Pero ojo, también las llamadas horas extras no podían o no pueden ser superadas en un número de 3 horas por día durante 3 días a la semana, y estas deben ser pagadas al doble. En cuanto al punto de derecho agrario, según el investigador y docente mexicano, el maestro Soberanes Fernández, nos regala la definición de derecho agrario y dice que es un conjunto de normas jurídicas, doctrina y jurisprudencia de carácter social que estudia las diversas formas de propiedad en el medio rural, así como la producción, distribución y comercialización de sus productos. Entonces, como antecedente tenemos que la reforma agraria mexicana tiene su origen en la revolución que se desarrolló durante la Guerra Civil. Ahí tenemos, por ejemplo, el Plan de Ayala, el cual fue propuesto por Emiliano Zapata en el año de 1919, en donde exigieron la devolución a los pueblos de las tierras que habían sido concentradas en las haciendas, y que ya en 1912 jefes militares revolucionarios hicieron los primeros repartos de las tierras. En el año de 1915, las 3 fuerzas revolucionarias más importantes, como lo fue el constitucionalismo, el villismo y el zapatismo, promulgaron leyes agrarias. Entonces, ya en la Constitución de 1917 incluyó el reparto de tierras en su artículo 27, ya que este artículo en particular adopta antiguas demandas zapatistas de aquel lema que era tierra y libertad, y que trajo como consecuencia un amplio sistema jurídico agrario, y el cual trae una raíz esencialmente de contenido social. Pues bien, siguiendo con este antecedente, encontramos que en el año de 1992 el doctor Luis Modesto Ponce de León fue uno de los promoventes para la creación de los tribunales agrarios a través de la reforma constitucional publicada el 6 de enero de 1992, publicado pues en el Diario de la Federación, y que unos meses más tarde se promulgó la Ley Agraria y la Ley Forestal, en donde tuvieron como un objetivo en común estos servidores públicos que integraron ese tribunal agrario, el de lograr la mayor eficacia y certidumbre en la impartición de justicia agraria, procurando siempre el bienestar de la clase campesina, y la consideraron como la base del desarrollo de nuestro país. Pero considero en lo particular que en el camino se perdieron todos estos objetivos, pues es bien sabido que la clase obrera campesina ha sido por demás uno de los sectores más explotados, ya que siempre ha existido, ha permeado la desigualdad, derivado de que el igualitarismo promulgado por las leyes no se pudieron mantener, y este sector siempre ha sido el más vulnerado pese al paso del tiempo. Ahora bien, en cuanto a lo relacionado al derecho a la seguridad social, prácticamente este derecho se orientó mayormente al problema de los pobres marginados, pues buscaron que tuvieran una ayuda en un momento concreto. Entonces el seguro social fue creado exclusivamente para los trabajadores en el último tercio del siglo XIX. ¿Para qué? Pues para evitar abusos en cuanto la existencia del riesgo en el trabajo, y reagrupar medidas de asistencia y de seguro social, afrontando así un bloque ese problema que había de la necesidad que tenía la sociedad, aportando un conjunto de soluciones coordinadas donde todos deberían ser asegurados
con las consecuencias de una amplia gama de riesgos, las cuales encontramos pues estipulados en el artículo 473 de nuestra Ley Federal del Trabajo, que nos da a entender cuáles son los riesgos de trabajo, pues aquellos accidentes y enfermedades a las que estamos expuestos como trabajadores en aras del servicio laboral. Correlativo pues al artículo 474, todo esto independientemente de cualquier situación en particular, no existiendo discriminación alguna, tal y como lo establece nuestra citada ley, citada con antelación. Finalizo pues citando al maestro Soberanes Fernández, que nos regala la definición de este subtema, que reza: constituido, que es, significa constituido por un conjunto de disposiciones legislativas y reglamentarias que protegen a los trabajadores y a sus familiares o dependientes económicos en caso de presentarse riesgos susceptibles de reducir o suprimir sus ingresos como consecuencias de enfermedad, de maternidad, accidente de trabajo o enfermedades profesional, desempleo, invalidez, vejez o muerte. Y pues es todo lo comprendido en cuanto a estos tópicos, que a todas luces hay mucha tela de donde cortar, además de ser temas que me parecen de lo más importante y esencial para nuestra formación académica. Hasta pronto y gracias por la atención.